Le damos una fuerte bienvenida a las personas que nos ven allí en internet, a aquellos que están tanto en su casa, en su trabajo, en el hotel, en la prisión, donde quiera que tú estés, que nos estás mirando. Bienvenido a una enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. En esta mañana quiero, primeramente para la iglesia que sabe, y aquellos que nos siguen allí también en internet o en Facebook, la semana pasada estuvimos anunciando una enseñanza en el día de hoy que se titulaba Los pericos también cantan. Sin embargo, por algo que sucedió esta semana, hemos tenido que cambiar la enseñanza y el título de esta mañana es Una fe puesta a prueba. Yo no acostumbro en realidad a cambiar los mensajes. No es algo así como que en algunas ocasiones yo he escuchado a algunos pastores que dicen a última hora, bueno, el Señor me dijo hoy que cambiar el mensaje y predique algo más. No, no me lo dijo hoy. Es decir, ya habíamos preparado todo nuestra enseñanza desde hace ya unas 3 semanas atrás para lo que íbamos a enseñar hoy, pero sabemos de que el jueves pasado uno de nuestros jóvenes pasó a la presencia del Señor y esta familia pues está afectada y pues en base a eso es que vamos a predicar hoy. No solamente la familia de Kilo, para aquellos que nos ven allí en internet y no saben, uno de nuestros jóvenes en un accidente automovilístico perdió la vida y está en la presencia de Dios en estos momentos. Pero la familia ha sido afectada y nosotros también como familia, la familia CC Vida, también extrañamos la presencia de este joven. Y por eso es que vamos a predicar en este día sobre el tema de la fe. Vamos a hablar de la fe. Dice una fe puesta a prueba, es el título de la enseñanza o el mensaje en este día. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, Primera de Pedro 1, 7. El oro, aunque percedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesús se revele. Es decir, nuestra fe va a ser puesta, dice aquí, ¿a qué cosa? A prueba, a prueba. Dios va a probar nuestra fe en alguna ocasión. Y quiero decir esto en esta mañana y para aquellos que nos escuchan allí en casa o en internet. Cuando hablamos de fe, hay muchos tipos de fe. Hay un tipo de fe que es la fe natural que todos nosotros tenemos en hacer las cosas. Cuando tú sales en la casa por la mañana, tú tienes que tener fe. Tienes que tener fe de que el carro te va a prender. En muchas ocasiones no prende. Tienes que tener fe de que la gasolina te va a alcanzar para llegar de donde tú estás al trabajo. Y a lo mejor tú dices, no, pues yo le eché de gasolina ayer. Sí, pero puede ser que el carro tenga un liqueo allí, un goteo de gasolina y no te alcance. Pudiera ser. Tienes que tener fe cuando te montas en un avión y que ese avión, número uno, va a ir al lugar donde tú quieres ir. Porque en realidad tú no tienes ninguna garantía de eso, pero uno lo hace por fe. No solamente lo hace por fe. Cuando te montas el avión, tienes que tener fe que el avión tiene un piloto. Porque cuando tú te montas al avión ni ves. O sea, ahora con estas nuevas leyes, las puertas de los pilotos son los primeros que entran. Y tú dices, yo vi entrar un piloto. Sí, pero no. A lo mejor entró por una puerta y salió por otra. Pero cuando tú entras allí, no como antes que uno entraba y miraba así para la cabina y te dabas cuenta, hay un piloto ahí. Hay veces que uno hasta lo saludaba y después se sentaba. Ya no. La puerta está cerrada. Entonces tú te montas al avión y no sabes si tienen pilotos. Pero vamos a suponer que sí lo tenga. Y tú tampoco sabes si el piloto sabe ir a donde tú quieres ir. Es más, no sabes si tiene la experiencia necesaria para poder manejar ese avión. Todo lo hacemos a través de ¿qué cosa? De la fe. A través de la fe. Pero sin embargo, cuando hablamos aquí en 1 de Pedro 1.7, Pedro se refiere a otra fe diferente. Es una fe mucho mayor que esa. Es la fe del Espíritu. Es la fe que nosotros tenemos ¿en quién? En Cristo. En Cristo o en Dios. Es una fe que tiene el poder, aún si tú ves después, lee un poco más adelante, un poco más este capítulo primero de Pedro, dice que es la misma fe que fue capaz. Es decir, que el poder que fue capaz aún, es decir, esta fe tiene el mismo poder que fue capaz de levantar a Cristo de la muerte. Y en esa es la fe que nosotros vamos a enfocarnos en este día. La familia Guevara, que ha perdido a uno de sus hijos en este accidente esta semana pasada,
no tiene otro recurso, absolutamente ningún otro recurso, que apegarse a la fe. Y déjeme decir una cosa, algunos de ustedes lo saben, pero lo queremos expresar públicamente y también para algunas personas que quizás no lo saben. Tito y Mari y sus hijos fueron la segunda cosecha de Luis y mío aquí en esta ciudad. Nosotros empezamos a tocar puertas y a conocer gente cuando nosotros comenzamos esta iglesia hace 7 años, casi 7 años atrás. Es decir, el próximo mes va a ser 7 años. Y empezamos a tocar puertas. No conocíamos a nadie. Dios nos trajo aquí a esta ciudad. Nosotros aquí no tenemos familia absolutamente ninguna. No teníamos amigos. Ustedes son nuestra familia, ustedes son nuestros amigos. No tenemos nadie más. Y estábamos desconectados. Y empezamos a ganar gente, a buscar. Y la primera familia que nosotros conocimos, de los tantos que conocimos, que ganamos, estoy hablando no solamente de los que conocimos, sino de los que ganamos para el Señor, fue a Andrew Cruselli. Ustedes se recuerdan de ellos y a sus hijos. Y ellos no están entre nosotros hoy porque se mudaron de esta ciudad, viven en otra ciudad. Y están en contacto. Y son buenos amigos y buenos hermanos en Cristo. Y la segunda fue Tito y Mari. Igual. Y tuvimos la oportunidad, los conocimos a casa de otras personas que fuimos a visitar, fíjate. Y de ahí entonces hicimos contacto con ellos y los fuimos a visitar a sus casas. Y fuimos allí a su casa y le hablamos de Cristo Jesús. Y ellos ambos recibieron a Cristo allí sentados en la sala de su casa. Y de ahí los empezamos a discipular. Y el discipulado era también allí en la casa de ellos, exactamente, una vez a la semana. Allí íbamos con un material que nosotros mismos preparamos y escribimos para poder discipular a las nuevas personas. Y Andrew Cruselli, que ya habíamos discipulado o estábamos en el proceso de discipulado de Andrew Cruselli, ellos también nos sirvieron entonces ahora como ayuda para discipular a Tito y Mari. Y yo recuerdo que había hecho en aquel tiempo una lista que se llamaban ahijados y padrinos y ahijados. Un poquito después llegó Carmen y Luis, que fueron la tercera familia que llegó a la iglesia, pero ya eran creyentes. Una adición excelente en ese tiempo que decía, Señor, gracias porque llegaron 2 creyentes que nos ayudaban entonces ahora a poder compartir el trabajo. Y yo empecé a hacer allí una lista de ahijados y padrinos. Y recuerdo de que uno de los ahijados y padrinos eran Andrew Cruselli. Y otro de los de los padrinos. Uno de los padrinos era Andrew Cruselli y la otra pareja era Carmen y Luis. Y bajo Carmen y Luis pusimos a Susi y a Félix, porque fueron ellos quienes lo trajeron a la iglesia. Y yo les dije, bueno, ustedes son los padrinos ahora espirituales de ellos dos. Y debajo de Andrew Cruselli pusimos a Tito y a Mari. Y a Verónica también. Y entonces así fuimos compartiendo el trabajo. Y a través de Tito y Mari llegaron entonces sus hijos. Y Kilo, que es el joven que ha tenido este accidente, y que siempre se sentaba aquí en este lado, siempre estaba de este lado. En muchas ocasiones yo estaba aquí mirando y yo estaba o con Emily o con los hijos de Jacqueline y Juan allá también, es decir, en contacto, porque ese es el área de él para sentarse. Y lo vamos a extrañar, pero él fue parte de esto. Y nosotros tenemos fotografías de este joven cuando al principio llegó aquí, con un grupito de jóvenes muy pequeños que había, entre ellos Luisito, el hijo de Andrew Cruselli también. Y era un chamaquito, y era hyper, aquellos de ustedes que se acuerdan, muy cariñoso siempre, muy hyper, era el niño más activo que nosotros teníamos en todos los sentidos. No era malo, no era muy respetuoso y muy cariñoso, pero era difícil tenerlo sentado. Y entonces, como era difícil tenerlo sentado, vamos a ponerlo a trabajar. Y entonces yo les daba cosas que hacer. Y cuando nosotros usamos el otro edificio, hace unos meses atrás, ustedes se recuerdan de que él nos ayudaba aquí a conectar todas las cámaras y los cables. Y José me decía eso el otro día, y también César, que estuvo allí visitándolo, me decía, me acuerdo cuando nos ayudaban con los cables y se reía y hacía chistes y porque le gustaba. Esa era su forma de ser. Curioso. De todos los hijos de ellos, él era el más cariñoso y el más, decíamos, pegajoso. Y yo bromeaba con él. Y él llegaba aquí, se iba a venir y me daba un beso y un abrazo. En muchas ocasiones quería boxear y Feliciano sabe que hacíamos muchos juegos. Salíamos a veces afuera y él me decía, pastor, te echas
un round conmigo, pero no de boxeo, sino de lucha libre. Y yo tuve la oportunidad de revolcarme con él en la hierba en varias ocasiones. Y él me ganaba porque al principio no, pero papá, ya él era más grande que yo, más alto que yo y llegó a ser más fuerte. Entonces me tenía que poner un poco más duro con él. Pero ese era él. Y quizás eso es una de las cosas que más vamos a extrañar aquí. Y yo pienso que donde esté él ahora, cuando digo donde esté no es que yo no sepa dónde esté, yo sé dónde está. Pero en donde está, que es el cielo, con quien esté, va a estar haciendo exactamente lo mismo. Va a estar haciendo exactamente lo mismo. Porque la palabra dice, y esto es lo que es fe, la palabra nos enseña a nosotros de que la persona que cree en Cristo Jesús, en su corazón, y nosotros, yo trabajé con él aquí, y yo fui testigo de que él expresó, yo quiero creer en Cristo Jesús, y es más, yo lo bauticé a él, y tengo la costumbre de preguntarle a la persona también, ¿tú has creído en Cristo? Sí. Y yo entonces, como ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo lo bauticé aquí en esta iglesia, a él y a toda su familia. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice Dios en su palabra. La persona que cree en Cristo Jesús, y dice el libro de Romanos, si creyeres con tu corazón y si lo confiesas con tu boca, dice la palabra que serás salvo. Punto. Serás salvo. Y la salvación no es por ser bueno. Y a lo mejor alguien me está escuchando allí en internet y dice, pero yo lo conocía mejor que tú, pastor. Es cierto, no lo dudo. Nosotros solamente compartíamos con él cuando más 2 días a la semana, a veces que nos veían entre semanas porque los visitábamos o ellos venían a casa. Pero nuestra salvación no depende de nuestras acciones, no porque seamos buenos, no porque seamos necesariamente buenos papás o hijos o estudiantes, ni buenos cristianos. Todo eso nos da bendición, y tú no me has escuchado decir. Cuando nosotros somos obedientes a Dios y hacemos lo correcto, somos bendecidos, pero no salvos. La salvación viene solamente porque Cristo Jesús murió en la cruz por mí, y yo he creído en el sacrificio que hizo Cristo, lo recibí, y creo que Cristo es el Hijo de Dios y es mi Salvador. Eso es lo que me da mi salvación. Y es lo que este joven experimentó. Y es lo que nosotros durante estos días hemos puesto bien claro. No es nuevo para ellos lo saben, pero ahora tienen que experimentarlo a través de la fe, los papás y la familia, de que su hijo está en la presencia de Dios, en la presencia de Dios. Y que un día bien cercano vamos a estar con ellos, bien cercano. Mi enfoque para el servicio del próximo el próximo viernes aquí en el servicio funeral con 600 jóvenes que esperamos ahí, es decirle a esos muchachos lo mismo. Tú necesitas arrepentirte de tu pecado y venir a Cristo Jesús para que seas salvo. Y eso lo podemos hacer solamente a través de la fe. No hay nada otra cosa, solamente a través de la fe. Y quiero compartir contigo un texto bíblico, aparte de de 1 de Pedro 1:7, que yo quiero que tú lo marques ahí en tu Biblia. Tú no lo puedes dejar de marcar ese texto, pero vamos al libro de Hebreos capítulo 11, donde habla de este tipo de fe. No de la fe esa de que a ver si tengo fe en qué, no. Fe en Dios, la fe espiritual, la fe que salva, la fe que protege, la fe que nos mantiene a nosotros en el camino del Señor, está expresada en Hebreos capítulo 11. Y no vamos a leer todos los versículos detalladamente, pero sí la mayoría de ellos en esta mañana. Y dice el versículo 1, Hebreos 11:1, dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la esperanza de lo que no se ve. Dice ahí bien claro, la garantía de lo que se espera está garantizado. Y dice, la certeza, creo que dije la esperanza, pero no es correcto, la certeza de lo que no se ve. Es decir, certeza quiere decir seguridad. La seguridad de las cosas que no se ven. Aún no se ven, pero yo sé que existen. Eso es fe. Eso es lo que dice la palabra en esta mañana. Dice el versículo, por ejemplo, número 3. Y voy a leer solamente lo más importante de algunos de los versículos. Versículo número 3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Versículo 5, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. 7, por la fe Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían.
Ustedes se recuerdan de que Noé empezó a decir, va a llover, va a llover. Nadie había visto lluvia hasta ese momento. Y empezó a hacer un barco gigante en el medio de un desierto. Eso no era posible. Pero lo hizo ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Por fe, por fe. Versículo 8. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. No sabía a dónde iba, pero por fe. Yo entiendo eso. Cuando Dios nos llamó a venir aquí a esta ciudad, a Luisa y a mí, lo hicimos por fe. No sabíamos, no conocíamos, nunca habíamos venido aquí, nunca habíamos vivido. Cuando hablamos de Ocala, todo lo que sabíamos era de que nosotros pasábamos por ahí por la 75, a 70, 75 millas por hora, y había un cartel que decía Ocala. Nada más sabíamos. No conocíamos a nadie. Cuando Dios nos dijo Ocala, Él nos marcó allí en el mapa. Y lo único que sabíamos de aquí es que había muchas vacas y muchos caballos. Eso sí había, que veíamos por ahí en el camino, nada más. Es más, veíamos más vacas y caballos que gente. Así es, tú lo sabes. Pero cuando Dios dice por aquí, uno tiene que obedecer. ¿Por qué? ¿A través de qué? Por la fe, por la fe. Esta es la fe que estamos hablando aquí. Dice el versículo 11, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y que Sara misma era estéril, dice, recibió fuerza para tener hijos. Ahora mira lo que dice el versículo 13, y yo creo que tú te concentres hoy y prepares allí tu marcador para que tú marques algunos versículos importantes, algunas palabras. Dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Atención con esto, fe no quiere decir de que tú vas a obtener lo que tú quisieras obtener. Es más, tú me has escuchado decir esto a mí aquí, mi querido hermano. Kilo me escuchó decir a mí en esta iglesia aquí en varias ocasiones. Es más, yo recuerdo un servicio hace 2 semanas atrás, donde yo estaba alabando mientras estábamos en el medio del sermón aquí, es decir, digo, de la adoración aquí. Yo estaba atrás en aquella esquina, al lado de aquella cámara, y ellos estaban, los jóvenes estaban aquí, y Kilo estaba allí en aquel lado, y en la adoración cogió un break y se sentó. Y yo me le dije, no te sientes. Estábamos cantando y le hice así y se paró. Y en broma le dije, mira, levanta las manos para que adores al Señor. Y él me miró y se rió. En ese día, ese sermón, yo recuerdo, lo tengo grabado, le dije a la iglesia, hermano, Cristo Jesús viene pronto. Pronto. Bueno, te voy a decir una cosa. Él lo comprobó primero con nosotros. Porque dice aquí que no necesariamente por la fe, es decir, ninguno de estos hombres recibieron lo que esperaban, pero tenían fe. Es decir, todavía no hemos visto a Cristo nosotros. Además, en ese día yo hablaba de la segunda venida de Cristo. Va a haber 2 formas en que nosotros vamos a conocer a Cristo. Va a ser tanto porque Cristo venga, es decir, porque el rapto de la iglesia, porque Jesús venga a recogernos a cada uno de nosotros, o porque nosotros muramos físicamente y nos tengamos. No hay otro choice, no hay otra opción que presentarnos delante de Cristo Jesús, automáticamente. Y eso es lo que sucedió con este joven. Él no lo escogió. ¿Lo escogió quién? Dios. Y dicen algunos, pastor, fue un accidente. Sí, es cierto. Pero déjame decirte, por eso llamamos accidente. Accidente quiere decir cosas que pasan que nosotros no las queremos. No las buscamos. Es cierto que hay veces que vivimos así en la orillita de la vida. Es cierto. Ahí al lado de barranco. La mayoría de nosotros hacemos lo mismo en muchas cosas. Lo hacemos con nuestra vida, lo hacemos con nuestras finanzas, lo hacemos aún con nuestro espíritu. Cuando empezamos a pecar y a jugar con el pecado, vivir así, vivimos en la orilla, living on the edge. Living on the edge. Y este joven no estaba buscando la muerte, pero la encontró. Dios decidió, permitió. Y yo quiero decir de esto, yo nunca he dicho Dios hizo o creó. Decidió o permitió es decidir llevarse a alguien. Permitir es cómo se lo lleva. ¿Entiendes? Eso es, Dios lo permite. Y Dios permite muchas cosas. Todos estos hombres de los cuales hemos hablado, ninguno la pasó bien. Si tú lees la historia de cada uno de ellos que hemos leído aquí en este versículo 11, ninguno la pasó bien. Pero todos tenían fe en el mismo Dios. Y dice otra vez el versículo 13, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos, dice.
y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Di conmigo, extranjero. Di, yo soy extranjero en esta tierra. Esta no es mi casa. Y no lo es, mi querido hermano. Y yo se lo he dicho a la familia esta semana, y se lo digo a cada uno de ustedes. Esta no es nuestra casa. Estamos aquí de pasada solamente. Mira, no te amarres a las cosas materiales, no te amarres a tu casa, no te amarres a tu carro, no te amarres a tu celular, ni a tu computadora, ni a todas las cosas que tienes, ni a tu dinero, porque eso se va a quedar aquí. Es más, te voy a decir una cosa, todo lo que por lo que tú trabajas, lo va a disfrutar alguien más que no es necesariamente tu familia. Así, atención con esto, no va a ser tu familia. Y tú vas a decir, pastor, pero ¿cómo es posible? Si yo me muero, se lo dejo. Es que no estamos garantizados de que nos vamos a morir nosotros. Mira, este muchachito no lo tenía garantizado y murió. Perfecto, y está en la presencia del Señor. Pero la mayoría, voy a decir esto. Muchos de nosotros, atención con esto, muchos de nosotros no vamos a morir quizás. Y es posible que veamos a Cristo en gloria. A lo mejor no. Yo no estoy poniendo fecha hoy, ¿ok? Pero yo soy de los que creo que Cristo viene pronto. Entonces, como creo eso, es posible que algunos de nosotros no vamos a ver la muerte y vamos a ver a Cristo Jesús. El día de que Jesús venga por su iglesia. ¿Tú sabes lo que va a pasar eso? Mira, va a pasar que el día que Jesús venga por mí, viene por mis hijos porque son creyentes los dos. Viene por mi mamá porque es creyente. Viene por mis tíos y mis primos porque todos son creyentes, son cristianos y fieles, ahí están. Vienen por muchos, por cada uno de ustedes, o la mayoría, espero, si tú tienes en realidad una relación con Cristo en esta mañana. Eso quiere decir que como viene por mí, por toda mi familia, ¿yo a quién le voy a dejar lo que tengo? ¿A nadie? Ajá, el anticristo, correcto, lo va a usar. Curioso, ajá. Mi casa, mi carro. Hay por ahí gente que me dice, pastor, el día que te muera, así me lo han dicho, tú me dejas el camión tuyo en el testamento, porque le gusta mucho que un camión así como el tuyo, así. Ok, si quieres te lo dejo, porque en fin de cuentas, alguien se va a quedar con él y no va a ser necesariamente ni mi familia. Es más, a lo mejor le vamos a dejar las cosas que nosotros tenemos a aquella gente que más mal nos caen. ¿Qué te parece? Es posible que son los que van a disfrutar de todo lo que nosotros estamos trabajando. El problema es que esa gente no sabe que nuestra fe, mira esto lo que va a pasar aquí, porque nosotros reconocemos que somos igual a ellos. Fíjate lo que dice aquí, más bien las reconocieron de lejos. Hay mucha gente que no, cuando digo reconocer quiere decir identificar. Ojo pelado, date cuenta, dice de lejos. Y confesaron, no es solamente reconocer, atención con esto, hay gente que lo reconoce pero no lo confiesa, es reconocer, darte cuenta, identificar y confesar y decirlo, hablarlo, dice, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Cuando nosotros lo entendemos, lo identificamos, cuando nosotros lo reconocemos y lo confesamos con nuestra boca de que nosotros no pertenecemos aquí, que nuestra casa está en el cielo y que Dios nos está esperando allá. Dice, mira lo que dice entonces en versículo 14. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en búsqueda de ¿qué cosa? De una patria, de un país. Dice, la palabra dice, el apóstol Pablo dice, de que nosotros no somos ciudadanos de este mundo. No somos ciudadanos de qué mundo? Del reino de Dios. Es lo que dice. Y dice en versículo 15 entonces, si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habrían emigrado, habían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor. Es decir, la celestial. ¿Cuál dice? ¿La cuál? ¿Dónde está eso? En el cielo. Por eso en muchas ocasiones cuando yo hablo con algunas personas hispanos, por ejemplo, vamos a poner el caso de personas hispanas que han venido a los Estados Unidos de cualquier otro país y tienen un poquito de problema con identificarse con los Estados Unidos porque aquel es mi país y quién sabe qué, y que aquella es mi bandera y que... Digo, yo te voy a decir una cosa, hermanito, con todo respeto. Digo, pero ¿qué te pasa? Si nosotros los cristianos no dependemos ni de bandera de Puerto Rico, ni de Cuba, ni de Estados Unidos, ni nada. Dentro del concepto nuestro social sí lo representa también, pero más nada. Mira, yo nací en Cuba, por ejemplo, en mi caso. Gracias, hermano, amén, sí.
Después te digo cómo te haces cubano después. Okay. Yo nací en Cuba, por ejemplo, pero no porque yo lo escogí. ¿Quiénes de ustedes escogió nacer en el país donde vive? Ninguno, ¿verdad? Nadie. Eso fue una decisión de Dios. Atención con esto, eso fue una decisión de Dios. Entonces, es decir, a lo mejor hubiera nacido en Puerto Rico o en China o en cualquier otro lugar. Sucede así. Entonces, ¿por qué nos vamos a amarrar a cosas que nosotros no decidimos cuando si nosotros sí tomamos la decisión? Eso fue una decisión personal de creer en Cristo Jesús o no. Al creer en Cristo Jesús, tú entonces obtienes un nuevo pasaporte, que eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en este caso, esta gente estaba buscando y soñando, dice, buscando una nueva patria. Y cuando habla de patria no se refería a una patria o un país común, social, como el que nosotros vivimos ahora, se refiere a algo espiritual, eterno, para siempre. Y nosotros los cristianos vivimos en esa forma. Ya yo no vivo ni soñando con Cuba, ni soñando con los Estados Unidos. Yo he tenido la oportunidad de vivir aquí en este país, en varias ciudades, no solamente en Ocala. Viví algunos años en Miami, viví la mayoría del tiempo en Las Vegas, Nevada, viví en California, en San Francisco, en lugares muy especiales y demás. Algunos extraños y me gustaría estar, pero ahora Dios no tiene aquí. Pero esto igual, aquí estamos por un tiempo, poquito de tiempo solamente. Porque el resto de nuestra vida vamos a estar en nuestra patria, en nuestro hogar, en la palabra de mansión, que Dios tiene una mansión para cada uno de nosotros, en la casa del Señor. Eso es lo que dice la palabra. Dice el versículo 15, si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, miren lo que dice, por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó, ¿qué cosa? Una ciudad. Atención con esto. Dios le preparó mucho más lo que ellos esperaban. Una ciudad. Increíble. Es decir, ¿cómo se llama esa ciudad? Pero tiene un nombre, ¿cómo se llama? La Nueva Jerusalén. Correcto. La Nueva Jerusalén. Así lo dice el libro de Revelaciones o de Apocalipsis. Gracias, Apocalipsis. Jesús tiene una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén que va a ser revelada a cada uno de nosotros, donde nosotros viviremos por el resto de nuestra vida. En cierto momento, vamos a estudiar eso en otra ocasión. Para el resto de nuestra vida. Mientras tanto, Cristo tiene otro lugar que a todos nosotros queremos llegar allí, que se llama el paraíso. El paraíso. Es más, cuando Jesucristo murió, ¿tú te acuerdas que uno de los dos ladrones confesó reconocer que Cristo, quién era Cristo en realidad? Y le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí el día que tú vengas en tu reino. Fíjate que le está hablando del día que tú vengas en tu reino. O cuando tú estés en el reino. Ni te acuerdes de mí ahora, acuérdate de mí después, mañana, pasado, en un futuro. Y como resultado Jesús le dice a este hombre, dice, te aseguro. Dice así, dice, de cierto que decir, te aseguro. Es decir, esto es cierto, te aseguro. No es posible, no es quizá, te aseguro que hoy, no mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso esa idea, si alguien te enseñó a ti de que cuando uno se muere, uno se va a un lugar y que uno le llaman el limbo y que uno va allí a purgarse al purgatorio y que te dan una pastilla para que tú eches todos los pecados tuyos y quién sabe qué, y que la familia aquí entonces se queda y tiene que pagar por un servicio especial religioso para purificar tu alma y para que entonces te acepten entrar allí al cielo, como salió allí el comercial ese que pusimos en esta mañana, que esa es la idea de mucha gente, y que está San Pedro, y San Pedro es el que decide si entras o no entras. Eso es mentira. Todo eso es mentira. Dice aquí de que en el momento que nosotros abandonamos la presencia de Dios, la tierra, automáticamente estamos en la presencia de Dios. Es más, dice Pablo, Jesús, dice, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Así dice, fíjate la frase, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. ¡Pum! Enseguida.
porque esto es lo que dice la palabra. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Punto. Es más, hay otro texto bíblico que Pablo dice de que esa experiencia de la muerte a la vida, dice, es como un abrir y cerrar de ojos. Es decir, un pestañazo. ¿Qué tiempo te demoras tú en pestañear? Nada. Eso, así es. Mira, la Biblia dice de que es un abrir y cerrar de ojos. ¡Pum! Así, ya, estás con el Señor. De pronto, estás con el Señor. ¿Y tú sabes qué quiere decir eso? Todo pasó, todo se quedó atrás. Si estabas enfermo, no vas a estar enfermo. Si tenías problemas, no vas a tener ningún problema. Si tenías preocupaciones y depresiones, desaparecieron. Todo, absolutamente todo desaparece. Dice la palabra de Dios que delante de la presencia de Dios, inclusive no hay ni lágrimas, ni dolor, ni nada por el estilo. Eso es lo que dice. Y en esta mañana nosotros nos aferramos a esa fe que la palabra de Dios nos comparte a nosotros. Y si te mueves hasta el final, en ese mismo capítulo, en el versículo número 39, dice, el versículo 39 dice, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio cumplirse o el cumplimiento de la promesa. Escucha esto, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. En aquel tiempo había una promesa especial para el pueblo. Por ejemplo, la primera promesa que existía para el pueblo era la tierra, es decir, para estos hombres la tierra prometida. La segunda era entonces la tierra o la casa del Señor. Esa la vieron. Dice el versículo 40, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Algo mejor. Mi querido hermano, Dios tiene algo mejor para ti y para mí. Algo mejor que el lugar donde vivimos. Algo mejor que las cosas que nosotros tenemos. Tú podrás tener la mejor casa, el mejor carro, tú podrás tener todo lo que tú me quieras decir. Nada de eso nunca jamás va a ser comparable con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El momento más feliz que tú hayas pasado en esta tierra nunca jamás será igual ni parecido a donde nosotros vamos a estar con Cristo Jesús. Y cómo nos vamos a sentir y cómo se siente ahora en este momento este joven Kilo disfrutando de la presencia de Cristo Jesús. Yo creo que tú te vayas para tu casa hoy y que tengas la oportunidad de poder confortar a esta familia cuando les visitemos después y tú tengas la oportunidad de ir con ellos y orar y hablarles de esta fe, de la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Una fe que es capaz de hacer, no solamente de cambiar a cada uno de nosotros, sino ahora en estos momentos de darnos a nosotros la seguridad de que muy pronto, nosotros también vamos a estar en la presencia de Cristo Jesús, disfrutando tanto con este joven Kilo o con muchas otras personas que sabemos que están en la presencia de Dios en estos momentos.